lo que vamos a ver el día de hoy va a ser cómo desde una reunión que tengamos con nuestro equipo o con un equipo de tus clientes, vas a poder extraer cada una de las tareas, ¿ya? Que se han indicado en esta reunión y se van a asignar dentro de ClickUp, ¿ya? Si tú no conoces ClickUp, el día de hoy también te voy a hacer una breve descripción de qué es esta plataforma ClickUp y cómo nos va a poder ayudar a poder tener una gestión de proyectos mucho más organizada, ¿ya? Si tú no me conoces, mi nombre es José Andonaire y desarrollo sistemas de automatizaciones para empresas, ya desarrollando desde la captación de leads, generación de plataformas internas, onboarding, gestión de proyectos y demás. Vamos a ir viendo una serie de videos que voy a ir compartiendo con ustedes. ¿Ya? Ahora, metiéndonos ya al asunto, lo primero que vamos a hacer son dos cosas. Bueno, si tú no sabes, vamos a utilizar una plataforma que es la plataforma que utilizamos para poder automatizar todos nuestros procesos. En este caso es Make, ¿ya? Y vamos a utilizar la plataforma de ClickUp, ¿ya? Si tú no conoces lo que es ClickUp, ClickUp es una plataforma que nos ayuda a organizar toda la gestión del proyecto como tal, ¿ya? Es decir, nosotros podemos crear proyectos, podemos crear asignados a dicho proyecto, podemos crear tareas y límites de las tareas, podemos traquear tiempo. O sea, es una plataforma muy completa que nos va a poder ayudar a organizar de forma efectiva nuestro equipo, nuestra empresa, ¿no? Así que te invito que, bueno, acá como te puedo mostrar, pues hay bastantes alternativas que te da ClickUp, ¿no? Vas a poder también tener sistemas, o mejor dicho, visualizaciones tipo Gantt, ¿ya? Y lo mejor de todo es que el pricing, tenemos por esta parte de acá, el pricing en realidad es un pricing, o sea, con la parte gratuita, que es la que vamos a utilizar el día de hoy, ya tienes bastantes alcances dentro de la plataforma. Y bueno, de igual forma, si es que quieres ya subir un poco tu nivel porque lo necesitas, porque tu empresa es un poco más grande, pues de igual manera los costos en realidad no es que sean tan altos, ¿no? Como podemos ver, son costos en realidad bastante accesibles, ¿ya? Y lo mejor de todo también es que, bueno, tiene integraciones directas con algunos CRMs que se utilizan bastante, ¿no? Como HubSpot, bueno, también tenemos integraciones con Airtable, MailChimp, o sea, hay bastantes cositas que esta plataforma nos puede brindar y ayudar a la eficiencia de nuestra empresa, ¿ya? Ahora, lo que quiero mostrarles este es un ClickUp, ¿ya? Esa es la plataforma. En este caso, lo que nosotros vamos a hacer es tenemos un espacio, acá lo que podemos ver es todos los espacios. Mira tú como los espacios como si fueran los proyectos, ¿ya? Y vamos a colocar acá, por decirlo, no sé, proyecto uno, ¿no? Y vamos a dejar esto acá como principiante, ¿ya? Y una vez que yo creé ya mi proyecto uno, ¿no? Imaginemos que sea, no sé, el proyecto de la creación de una casa o un proyecto de, no sé, la creación de una autopista o un proyecto, no sé, o de repente es un proyecto que tienes que llevar la cuenta de una persona en tu empresa de marketing. Véalo en realidad como un proyecto en general. Y cada una de estas listas, te das cuenta, acá hay unas listas. Estas listas voy a hacer como si fuera cada una de las personas asignadas. Imaginemos que esta lista de acá, yo le llame José Andonaire, que es uno de los miembros del equipo, ¿no? Si es que yo quisiera crear otra lista, pues de repente pongo Juan Pérez, el famoso Juan Pérez, y así cada una de las personas involucradas en dicho proyecto, ¿ya? Yo dentro de estas listas puedo tener tareas. Si te das cuenta, se despliega en la parte de la derecha las tareas que tengo asignadas. Yo acá puedo poner unas tareas que sean, no sé, crear un video de YouTube. Te lo estoy explicando de forma manual para que primero entiendas el proceso de cómo funciona la plataforma de ClickUp y qué es lo que vamos a hacer con la automatización, ¿ya? Tenemos esto, ¿no? Crear un video de YouTube y acá le pongo a poner esto si persona asignada, en este caso, si es que ahorita yo estoy ingresando desde un correo electrónico. Si es que yo quiero ingresar más personas, en algún momento me va a pedir que sea una cuenta de paga.
Por eso es que en vez de ponerle la persona asignada, yo asigno a las personas como listas, ¿no? Y acá le coloco una fecha límite para la tarea, ¿no? ¿Sabes qué? Su tarea de creación de videos, pues hasta el día 11, ¿no? Una cosa así. Y acá le puedo colocar las prioridades. O sea, hay un montón de alternativas que puedes ir haciendo o puedes también crear, yo cuando entro a la tarea, yo puedo crear, acá tengo las tareas, las subtareas, y si es que yo quiero crear campos personalizados, también puedo crear campos personalizados. No solamente te limitas a las tareas o las tipologías que te pueda brindar ClickUp como tal, ¿ya? Eso es bueno para que lo puedas visualizar. Y bueno, también tenemos diferentes tipos, ¿no?, de vistas, ¿no? Tipo un Kanban, ¿no?, donde tenemos pendiente, progreso, completadas, ¿no? Si yo quisiera de repente una vista tipo Gantt, puedo tener una vista tipo Gantt. De esta manera, pues sé cuando es la tarea finalizada. O sea, hay un montón de aspectos que puedo hacer verificando en ese caso, ¿no? Acá nosotros nos vamos a quedar en la creación de la tarea, asignado el tiempo, ¿no? El tiempo de la tarea, más o menos cuánto se le está destinando, y bueno, asignación del listado de personal. Ahora, lo que nosotros hay que entender, ¿ya?, es que en este caso vamos a utilizar una plataforma que es Fireflies, ¿ya? Si es que no sabes mucho de lo que es Fireflies, te voy a dejar un video en la parte de acá, donde yo hablé anteriormente sobre la plataforma. Ya, esto lo que nos va a ayudar prácticamente es transcribir nos va a ayudar a transcribir la reunión que tengamos, ¿ya? Ya sea por Zoom, por Teams, por Meet, por cualquier plataforma que tengamos, previa configuración, obviamente, nos va a permitir transcribir ello. Lo interesante de esto es que nos transcribe identificando cada una de las personas involucradas, ¿no? Es decir, lo que habla José Carlos, lo que habla Juan, y cada uno de lo que dice lo va identificando por cada login de usuario que está en la reunión, ¿ya? Lo que nosotros vamos a hacer en este caso, pues, es simplemente verificar, ¿no?, el día en que queramos que se extraiga la información. Es decir, nosotros vamos a tener primero un módulo, en este caso es un módulo de Fireflies, de listar transcripciones, ¿ya? Este módulo lo que nos va a hacer es verificar todas las transcripciones que se han tenido, pero ahí tenemos que indicar qué día queremos que se verifiquen esas transcripciones. En este caso yo puedo simplemente colocar, pues, que verifique todas las transcripciones que se han hecho el día de hoy. Es decir, yo puedo tener un list transcripts y ejecutar esta automatización en Make para que esto funcione de repente no cada 15 minutos, sino cada día, ¿no? Yo quiero que cada día, de repente al cierre del día, decía a las 18 horas, o de repente al mediodía, como quieras, que esto se ejecute. Es decir, que cada día, cuando lleguen las 6 de la tarde, va a buscar todas las reuniones que se han tenido y va a asignar cada una de las tareas a los participantes. Esa es una de las formas. Si no, bueno, puedes seguir filtrando en este apartado de dates la cantidad de días o por los títulos de la reunión. Bueno, hay diversas formas de poder filtrar. Lo importante de ello es cuando podamos extraer la transcripción. En este caso yo lo estoy ya testeando con esta parte de acá. Bueno, he colocado una transcripción como tal. ¿Por qué? Porque al momento de que nosotros utilizamos este módulo de acá, utilizamos este módulo de Fireflies y obtenemos la transcripción, entendamos que lo primero que hemos hecho es listar las transcripciones. Es decir, nos entrega una lista de todas las transcripciones, o mejor dicho, todas las reuniones que hemos tenido. Pero después de esto, yo lo que quiero es extraer toda esa data. Así que necesito utilizar un getTranscript para poder obtener el ID de esa transcripción y poder extraerla. Lo vamos a ir viendo, lo voy a repasar, bueno, primero en esta automatización de acá, y de ahí vamos a ir viendo cómo se va viendo con las variables. ¿Estamos? Una vez de ello, lo que nos va a entregar esta data, ¿ya? Esta transcripción, son diferentes elementos. Si te das cuenta, la transcripción ID, el host email, el user ID, ¿no? Independientemente, diferentes inputs, ¿ya? Lo que nosotros queremos son los sentences. Los sentences vendrían a ser
cada uno de esos elementos que se están diciendo en la reunión. Es decir, cada intervención que ha tenido el usuario o cada uno de los usuarios dentro de dicha reunión. Pero si te das cuenta, nosotros tenemos esto como un array. ¿Por qué me doy cuenta que es un array? Un array, te vas a dar cuenta, o un paquete de datos, lo tenemos siempre encerrado entre corchetes, ¿ya? Así que esto lo tenemos como un paquete, y como paquete no lo podemos utilizar, no podemos extraer toda la data de ese paquete. Para ello utilizamos este módulo que es el iterador, ¿ya? Es un módulo de flow control, si yo voy a esta parte de acá, o si me voy a este apartado de acá, donde dice flow control, yo puedo colocar el iterador. El iterador lo que va a hacer es agarrar un paquete de array y lo va a descomprimir, como si fuera un WinZip o un WinRAR, véalo de esta manera, ¿ya? Y de esta manera vamos a poder iterar con cada uno de los datos. Pero ahora lo que me entrega este módulo es una serie de datos bastante amplias. Es decir, mira, vamos a ejecutar este módulo, que ya tengo una transcripción ya colocada. Y si te das cuenta, yo he primero obtenido la transcripción y después con el iterador, pues lo he descomprimido, ¿no? Ahora, lo que me obtengo, mira, es cada una de esas intervenciones. Mira, todas las intervenciones que yo puedo tener en esta reunión, ¿ves? Tengo más de 482 intervenciones, ¿ya? Lo que yo necesito es todas esas intervenciones paquetizarlas en un solo texto plano. ¿Por qué? Porque después le vamos a mandar un módulo de inteligencia artificial que va a ser de OpenAI para que éste la analice y pueda brindarnos justo esa identificación de tareas, ¿ya? Así que lo que vamos a utilizar después va a ser un módulo de Text Aggregator, ¿ya? Esto lo vas a poder encontrar también en la parte de acá abajo de Tools, ¿ya? Y acá, si no quiero buscarlo, pues pongo acá y pongo Text Aggregator. Lo que va a hacer este Text Aggregator es justo eso. Va a agregar cada una de las variables que nosotros vamos a colocar en un solo texto, un texto plano. Es lo que queremos, ¿ya? En este caso, lo que yo estoy haciendo es unir. Acá me pide con qué módulos que quieres extraer o convertir el texto plano, ¿no? En este caso yo lo quiero unir con el iterador y lo que le estoy colocando es la estructura. Es decir, acá le estoy colocando participante, dos puntos, y me va a aparecer el nombre del participante. Y ahí le pongo texto, dos puntos, y le coloco la variable texto, que es lo que dijo dicho participante, ¿no? Y después le coloco un slash para poder entender que eso es un paquete de intervención, ¿no? Es decir, Juancito dijo esto, de ahí Pepito dijo esto, de ahí Rosita dijo esto. De esta manera va a ser mejor estructurada la data al momento que nosotros le enviamos a un módulo de inteligencia artificial, ¿ya? Eh, y cuando nosotros corremos esto de acá, ya con el text aggregator colocado, pues mira, todas estas intervenciones las hemos convertido en un solo texto. ¿Te das cuenta? Texto, participante y todo lo que cada uno ha dicho y de sus intervenciones. ¿Ya? Una vez que le damos esto, lo colocamos a un módulo de OpenAI. ¿Ya? Es un módulo el último, el 4O, ¿no? Le colocamos un prompt de usuario, ¿ya? Directamente, ni siquiera hemos colocado un prompt de sistema, directamente un prompt de usuario. Acá simplemente lo que le estoy indicando es cómo le estoy entregando la data, la estructura para que sepa cómo le estoy entregando la data. De ahí le estoy indicando la tarea que tiene y lo más importante es algo que, bueno, particularmente me gusta utilizar, es que lo que me vaya a entregar este módulo de inteligencia artificial siempre está estructurada en un JSON. Si no sabes qué es un JSON, te voy a dejar acá un video donde también explico lo que es un JSON, ya, pero lo importante de esto es que nos va a poder iterar con cada uno de esos elementos, ¿no? Ese es un prompt y al final le coloco pues la transcripción, que es todo este texto en la parte de atrás que hemos colocado, ¿no? Una vez que yo voy a ir acá, vamos ya a ir a este apartado de acá para poder ver cómo se ve en la realidad cuando se ejecutan estos sistemas. Vamos a ver, acá hay uno. Cuando yo voy a este apartado y ya fue procesado por la inteligencia artificial, lo que me va a entregar es algo similar a esto. Lo que yo le he hecho dentro del prompt es que uno me genere
un input de la cantidad de usuarios intervenidos. ¿Ya? ¿Esto por qué? Porque después lo vamos a ir viendo. Después, la cantidad de personas, es decir, cada uno en un paquete de datos, las personas que han estado en la reunión, y dentro de ello un array donde voy a tener cada una de las tareas, ¿ya? Y con los plazos, si es que en algún caso han colocado plazos, si no tengo unos plazos por default que se le van a colocar. Esa es más o menos la estructura como me va a entregar el módulo de ChatGPT. Ahora, ¿por qué es importante esta cantidad de personas? La cantidad de usuarios. ¿Por qué? Porque yo lo que necesito después de eso es, primero que nada, necesito identificar si es que este usuario está creado en ClickUp. Es decir, imaginemos que dentro de la empresa o entra una nueva persona en el proyecto, pero no está su ClickUp como lista, ¿no? Como lo hemos visto hace un momento, no lo tenemos aquí como lista, ¿no? Como tenemos Juan José Donaire, Juan Pérez. No lo tenemos. Tenemos que identificar eso. O si es que efectivamente sí tenemos el usuario ya creado. Esas son dos variables. ¿Ya? Así que lo primero que vamos a utilizar en este caso y vamos a apoyarnos son de las data store. Las data store, ¿qué son? Son pequeñas bases de datos que dentro del propio Make nos permiten crear, ¿ya? Aquí tenemos un data store, ¿no? Este es el apartado del data store. Si yo me voy en este apartado de acá, en More, acá está Data Stores, ¿no? Si es que yo quiero crear un Data Store, pues simplemente le doy a Add Data Store y por si lo pongamos acá, ClickUp, YouTube. Le doy a Save. Vamos a editar. Vamos a ver qué pasó acá. Acá estaba. ClickUp, YouTube. ¿Ya? Y acá, si te das cuenta, yo lo que voy a hacer es darle la estructura. Es decir, ¿qué es lo que yo quiero? Veamos esto como si fuera un Airtable, un Google Sheet. Lo que voy a estar diciéndole yo, cuáles son los encabezados de cada una de estas columnas. Y en este caso, por decirlo, no sé, vamos a colocar nombre, ¿no? Que es el nombre del participante. De ahí vamos a colocar, de repente, también el ID. Necesitamos el ID de ClickUp. ¿Por qué necesitamos un ID de ClickUp? Porque para poder identificar la lista, ¿ya? El listado, que en este caso vendría a ser el nombre de la persona, necesitamos, ese ClickUp nos va a dar un ID, ese ID relacional. Vamos que necesitamos verificar si es que este usuario tiene el ID, es porque sí existe. Si es que no lo tiene, pues no existe y hay que crearlo, ¿ya? Necesitamos también tener tareas, ¿no? Tareas asignadas. Pero en este caso, si nos dimos cuenta, las tareas las tenemos en un paquete de arrays, ¿ya? Así que en este caso no es un tipo texto, sino es un tipo array. Y necesitamos algo también importante, que vendría a saber si es que tiene tareas, ¿ya? ¿Esto por qué? Porque necesitamos identificar si es que tiene o no tiene tareas, ¿no? Es un tipo booleano. Y grabamos. Le damos acá y vamos a ver frente acá, ¿no? Vamos a ver. ¿Te das cuenta? Yo tengo acá cada una de las variables ya colocadas, ¿no? Es simplemente como es una base de datos, ¿ya? ¿Para qué vamos a utilizar esto? Lo primero que vamos a hacer es verificar si es que en esa base de datos tenemos los datos como tal, ¿no? Es decir, yo lo que voy a hacer es utilizar esta base de datos de Search Records. ¿Para qué? Vámonos al diagrama. Lo que yo voy a verificar acá es si es que en este Search Records el nombre, ¿no? Si es que el nombre coincide con este array de nombre, o sea, lo que me bota el JSON. Pero si te das cuenta, acá yo coloqué un módulo de repeater. ¿Por qué? Porque entendamos de que este JSON, cuando llega acá, yo lo tengo como un paquete de datos. Es decir, la persona, si yo coloco el número de persona, si se das cuenta, me aparece con un vacío acá. Este vacío acá quiere decir que me está extrayendo la data, pero ¿de cuál array? Porque acá tenemos varias personas. Si te das cuenta, personas como tal está con corchetes, es decir, que hay un paquete de datos. Así que lo que estoy haciendo acá es colocar un módulo de repeater para colocar que va a iniciar el repetidor en 1 y va a colocar la cantidad de usuarios en 3. Para que de esta manera, cuando yo haga la búsqueda,
primero voy a buscar a la persona con el identificador 1, después voy a buscar a la persona con el identificador 2 y así por cada uno de ellos, sin necesidad de iterar con el módulo como tal, ¿no? Es una forma práctica de poder utilizar el uso de los arrays. De ahí lo que voy a hacer yo es primero verificar si es que el nombre existe, ¿ya? Si es que el nombre existe, pues necesito ver si es que necesito actualizar ese registro para poder indicarle si es que tiene o no tiene tarea, ¿ya? Necesito actualizar tanto el registro, el tipo booleano, bueno, acá está desconfigurado porque, bueno, ese módulo ya lo tenía descartado. Veámoslo acá. Yo acá lo que necesito es verificar si es que tiene o no tiene tareas, ¿ya? E ir agregándole cada una de las tareas. Por eso, si te das cuenta, en este apartado de repeater, yo tengo que este repeater funciona una vez, pero acá funciona 3 veces. ¿Por qué funciona 3 veces? Porque hay 3 personas. Así que va a hacer esto en cada una de las personas. Es decir, primero va a buscar a las personas por nombre. Después de las personas por nombre, va a actualizar esa data para entregarle todas esas tareas a las personas en su paquete de array y también colocarle un check en el booleano identificando que sí tiene tareas. ¿Ya? Eso es lo primero. Una vez que hemos hecho ya eso, pues nuestro segundo recorrido va por esta parte de acá, donde nosotros tenemos un data store, pero ahí va a buscar. Lo que va a buscar es cuáles son dentro de mi data store las que realmente tienen tareas. Es decir, yo acá lo que voy a buscar va a ser con un filtro de que si tiene tarea asignada, si es que la tarea asignada es en true, entonces que me devuelva los outputs que tienen tarea. ¿Ya? Una vez que tengo esto, yo en este apartado, bueno, esta variable en realidad está de más, en este apartado de acá, lo que yo voy a realizar es verificar si es que tiene o no tiene ID. ¿Por qué? Porque si nos dimos cuenta en este apartado de acá, yo tenía un punto en el cual era ID ClickUp. Este punto me es importante para poder identificar si es que tiene o no tiene ID de ClickUp. Si es que no tiene ID de ClickUp, eso quiere decir que la lista no está creada. Si tiene ID de ClickUp es porque la lista sí está creada. ¿Ya? Acá simplemente yo coloco si es que no tiene una ID de ClickUp, pues que vaya en este apartado de acá. Si es que tiene una ID de ClickUp, que vaya en este apartado de acá. ¿Ya? Veamos acá. Si es que no tiene una ID de ClickUp, acá simplemente la estoy colocando, ¿no? El record ID de ClickUp no existe o el record ID de ClickUp sí existe. ¿Ya? Si es que no existe el ID de ClickUp, me voy a un módulo de crear lista, que en este caso es crear como que una persona, y simplemente, pues no, le coloco el folder ID, que es el folder ID de acá, ¿no? De ahí le doy el list name, ya el list name, bueno, es el nombre de la persona, y simplemente con esto ya creo el apartado mejor dicho, creo la lista del nombre de la persona. Después lo que voy a hacer pues es iterar, es decir, ahora sí quiero iterar con cada una de las tareas que se encuentran en este paquete de array dentro de esta tablita de acá, ¿ya? Y lo que voy a hacer es crear task, es decir, crear una tarea. Pero esta tarea lo estoy vinculando a este list ID, es decir, a esta persona. ¿Ya? Y después le doy simplemente el nombre de la tarea, que vendría a ser la descripción. Y en este caso, acá le estoy colocando que la tarea, la finalización de la tarea, sea de aquí a 15 días. Es decir, de la fecha de hoy, en 15 días, va a ser su finalización. Es decir, que tiene 15 días para poder trabajarlo. Y la estructura del formato de la data. ¿Ya? Y de ahí simplemente lo que voy a hacer es nuevamente actualizar la data store para indicarle de que esta persona ya no tiene tareas, para que de esta manera siempre en nuestra base de datos esté refrescada. ¿Ya? En el caso de que sí tiene ID, pues simplemente me elimino este paso de crear lista y acá lo que voy a hacer es directamente hacer el array con las tareas, aquí vincular pues no el ID de ClickUp, la descripción y nuevamente actualizarlo. De esta manera es que yo puedo crear tareas para mi organización, ya dentro de ClickUp. Con esto ya podemos crear
o listar cada una de las tareas dentro de la organización que tengamos ya en nuestra panel de ClickUp. Esto era lo que quería explicarle. Es algo muy sencillo en realidad de poder realizar y bastante óptimo, y para cuando tienes muchas reuniones o tu empresa o tu cliente tiene muchos elementos dentro, varios proyectos y varias tareas y muchos asignados, es una solución bastante sencilla y que puede ahorrar bastante tiempo. Así que nada, espero que te sirva bastante este video, que lo puedas aplicar, y nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.